lo que es el tema que se va a abordar el día de hoy, pues está muy enfocado a lo que es, pues maternar. Ustedes como saben, chicos, yo soy muy abierta con ustedes en cuestión de, pues de temas muy generales y a veces un tanto sensibles como es hablar de autismo. Cuando hablamos del autismo, tenemos que ver que hay ciertas realidades que enfrentan las familias. Yo les voy a hablar de mi experiencia particular. Para quienes no me conocen, yo soy mamá de dos niños con autismo. El grande es José y el chiquito es Gabriel. En el caso de José, es autista grado 1 de alto funcionamiento. Digamos que si quisiéramos analizar el autismo, pues es el nivel, no quiero decir más sencillo, porque no lo es. Cada nivel tiene sus retos, pero sí son los niños que tienen mayores habilidades para adaptarse a una vida, a lo que podemos llamar normal. ¿Por qué lo digo así? Porque enfrentan desafíos. En el caso de José, nos dieron su diagnóstico cuando tenía alrededor de unos, ¿qué serán? 3 años y medio. Y cuando dijeron autismo, se me quedó, dijeron, no, autismo, pero tipo Asperger. Y yo, bueno, ¿qué es eso? Y pues ya uno se pone a investigar y empieza a ver las terapias y dice, bueno, no es tan malo, va a requerir apoyos, pero pues todos los niños requieren cierto tipo de apoyos. El detalle es cuando ya empiezas a maternar desde una preconcepción de la discapacidad. ¿Por qué? Porque pues el autismo, a lo mejor tú podrás ver al niño y dirás, no tiene nada, es un niño que es normal, pero lo que no saben las demás personas del entorno donde las personas con autismo conviven es de que hay retos dentro del autismo. A veces, por ejemplo, les digo, a mí me ha tocado estar en supermercados y a veces cuando José estaba chiquito le daban crisis sensoriales por la cuestión de la luz y se botaba al piso y así como que se te quedaban, oye, y ese niño, eres una persona que no lo educa bien, tienes que ser más firme con él, no estás haciendo lo mejor de ti. Y crean o no, al principio era como que uno, bueno, al menos en mi caso particular, decías, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué hice mal? Pero conforme vas conociendo el diagnóstico, las terapias y conoces a otras mamás, es cuando empiezas a creer lo que son redes de apoyo. Y estas redes, pues también estas mujeres te cuentan sus experiencias y al final pues vas conociendo que pues, el autismo es una condición de vida. Y como madres cuidadoras pues tenemos que dar las mejores herramientas, aunque nadie habla del cansancio de las personas cuidadoras. Este, bueno, eso lo vamos a abordar un poquito más adelante. Pero al ser una discapacidad invisible, es difícil que la mayoría de las personas lo logren concebir de que es una discapacidad. Sí, ¿por qué? Porque va a haber retos, pero así como el autismo hay niveles, grado 1, 2 y 3, también puede venir con otras comorbilidades u otras condiciones. Yo he tenido alumnas que me han platicado que sus hermanitas, bueno, una muy particular me platicó que su hermanita, aparte de tener autismo nivel 3, es una niña con síndrome de Down. Decía que era muy complicado la cuestión del cuidado. Luego, hace unos días conocí a una persona que tiene un hijo que es autista, pero también es invidente, no puede ver, o sea, hay como que ciertas barreras y cuando vas conociendo esas realidades de pues, cómo las personas cuidadoras, llámense hombres y mujeres, porque les doy sincera, cuando hablamos de cuidados, me ha tocado conocer casos de mamás que están solas porque la pareja se fue y me ha tocado conocer de casos donde la mujer se va y dejan al hombre con el niño con la condición. Es una cuestión de que cuando tú tienes hijos con esta condición, se dice que vives bajo un estrés constante y sí es real. Tú puedes ver a lo mejor a la persona cuidadora muy alegre, pero no sabes lo que está cargando en su interior. Y eso es algo que también se tiene que tomar en cuenta. Por ejemplo, en Colombia ya se han tomado medidas sobre las personas cuidadoras, de que las personas cuidadoras cuando llegan a una edad determinada, el gobierno les apoye. ¿Por qué? Porque ya no están en condiciones de seguir cuidando. También, por ejemplo, antes de empezar el seminario, vi una noticia que a mí me dejó en shock, que es de Brasil, de un padre que ya no podía con la manutención de su hijo de 11 años con autismo severo y decidió asfixiarlo. O sea, son temas que normalmente no se toman en cuenta en los seminarios, pero sí hay una realidad de que
hay cuidadores cansados o que tienen burnout, que se tiene que analizar también, porque pues también es una responsabilidad por parte de los sistemas gubernamentales, sí, apoyar a las personas con autismo, porque tenemos programas, tenemos centros. En Ciudad Victoria creo que es el único centro municipal de autismo en Tamaulipas, Centro Municipal de Autismo. También a nivel estatal, pues está el CATAM, que es el Centro Estatal para Personas con el Trastorno del Espectro Autista. Pero, ¿y en dónde están las instituciones de apoyo para las personas cuidadoras? Les digo, en Australia también hubo otro caso de una familia que decidió desvivirse porque perdió el apoyo gubernamental para sus hijos. No sé si eran 2 o 3 niños con autismo que salió la noticia súper viral, que hasta con el perro acabaron. Y ahí es donde te pones a reflexionar sobre que, pues bueno, a lo mejor al ser una discapacidad que es invisible hacia el resto del grupo social o las familias, pues, ay, no es para tanto, o el desconocimiento, él ya se le quitará, pero eso es lo que no se va a quitar, es una condición de vida y es inevitable. En el caso de José, volviendo al tema de José, pues él es un niño que gracias a Dios pues ha llevado terapias desde el día uno. Él, por ejemplo, fue prematuro y al día que salió del hospital, a la semana ya estaba en terapias. Quiero pensar que eso también ayudó. Y el autismo pues fue como un diagnóstico para lograr entender el por qué el niño no hablaba a cierta edad, el por qué el niño no hablaba, el por qué tenía ciertas estereotipos de caminar de puntitas. Yo, por ejemplo, cuando lo voy a caminar de puntitas, decía, ay, no, pues a lo mejor le picó algo, o sea, de hablar desde el desconocimiento. Pero ya cuando tienes cierta noción de lo que es el autismo y lo que conlleva, llegó mi segundo embarazo y fue cuando nació Gabriel. Gabriel pues, le tocó nacer antes de pandemia y le tocó estar con nosotros ahí todos esos años guardadito. Pero fíjense que ahí durante la pandemia, pues era una dinámica muy curiosa porque pues como ustedes sabrán y recordarán, pues nos la pasamos encerrados mucho tiempo. Y el niño empezó a mostrar signos de regresión cuando nos encerramos en casa. Y aquí, ¿por qué lo quiero remarcar? Porque hagan de cuenta que ahí entra un concepto muy importante del autismo, de que a veces el autismo puede ser recesivo. Gabriel era un bebé que miraba los ojos, balbuceaba, se reía, era un bebé pues normal, por decirlo de alguna manera. Pero cuando empezamos el encierro, empecé a notar que el niño empezaba, ya no fijaba la mirada, estaba ausente, a pesar que caminó a la edad que le correspondía, había ciertas conductas que ya no eran normales. Y ahí es en donde se empieza a hacer la evaluación y es cuando nos dan el diagnóstico de autismo grado 2 con discapacidad intelectual moderada y como una persona no hablante. Ahí cuando empiezas a ver como que, ay, hablando desde el punto de vista personal, es como que dices, bueno, uno es autista, el otro también. Esos ya son temas que uno puede estar analizando desde pues, la genética. De hecho, hay estudios genéticos ampliados que te ayudan a analizar toda la estructura de tu ADN, pero se enfocan particularmente en ciertos genes que pueden tener ciertas mutaciones, que pueden ser la explicación de algunos tipos de autismo, porque hay que recordar que el autismo no es 100% por razón genética, pero puede haber una carga importante, puede ser por factores ambientales, puede ser por múltiples, ahora sí que esquemas o elementos que convergen. Por ejemplo, en mi experiencia en los centros CRI, como Tampico, Madero y Altamira, me tocó también conocer a mamás de niños con autismo que ellos ya habían agotado todos los estudios y resultó que el autismo de sus hijos era por una causa ambiental. Dialogando con ella, me acuerdo que me platicó que ella vivía cerca de la refinería y no sabía si a lo mejor el vivir cerca de la refinería habría sido un factor determinante para que su hija desarrollara ciertas estereotipias y ciertos rasgos que están relacionados con el autismo. O sea, yo porque creo que es importante esta plática porque pues miren, el autismo se manifiesta en edades tempranas. Normalmente hay otra cosa que es importante señalar, lo que es la etapa del duelo. Cuando te dan el diagnóstico, aquí lo externo desde mi experiencia personal, sí vives un duelo. No porque
el niño vaya a estar mal, sino porque normalmente todas las personas tendemos a crearnos, ahora sí que toda una novela de la vida perfecta, el niño va a hacer natación, el niño va a jugar básquetbol, uno ya está planeando todo lo que su hijo va a hacer, pero cuando llega el diagnóstico es como que, ¡pum!, es enterrar esa visión que tienes de tu hijo, entender que no va a ser igual que todas las demás personas. ¿En qué sentido? De que a lo mejor otros niños van a estar yendo a clases de fútbol, canto, baile, van a andar a lo mejor en fiestas, y puede ser que a lo mejor tu vida gira en torno a terapias sensoriales, conductuales, equinoterapia, clases de natación, terapias ocupacional. Yo, por ejemplo, dentro de mi ignorancia, desconocía lo que era la terapia ocupacional, y resulta que la terapia ocupacional para las personas con autismo, es enfocada a que desarrollen habilidades para la vida diaria. Y tú dices, ¿cómo? A lo mejor para uno que puede ser muy sencillo, no sé, apagar la luz, tender la cama, comer, resulta que puede ser un reto para una persona dentro del espectro autista. Y ahí es en donde ya uno empieza a analizar la importancia del trabajo multidisciplinar de los especialistas. Sí es cierto que aquí en la clínica estuvimos a una conferencia con la licenciada Angélica Hernández. Ella, por ejemplo, cuando vino y habló sobre el autismo, habló un poco sobre la cuestión del diagnóstico y la importancia del neurólogo en la detección y diagnóstico del autismo. Pero también habló de algo muy importante, que eso fue una charla, más bien una charla que a mí me fascinó, porque teníamos alumnos de turismo, de economía, de derecho, de psicología, pero el mensaje de esa doctora fue particularmente, ahorita son niños, van a estar en terapias, y cuando crezcan, decía, a ver los que están estudiando turismo, ¿qué bases tiene para ofrecer cuidados o acciones, o así que afirmativas, o pequeños ajustes razonables en lo que ustedes vayan a ofrecer como paquetes turísticos? Y hablaba de los hoteles allá en Cancún, decía que ella pues también es madre de un niño con autismo, y pues ella cada cierto tiempo también necesita descansar. O sea, estamos hablando de una neuróloga, y que hay hoteles que nada más conocen esa parte de México, que cuando se van a registrar hay un apartado que dice que si el niño, que si alguna persona tiene alguna condición de discapacidad, para que ellos hagan los ajustes. Pues resulta que en ciertos hoteles de allá del sureste mexicano sí los hay, y ya cuando se sabe que hay un niño con alguna neurodivergencia, pues les ponen un brazalete para identificarlo, pero el personal ya está capacitado de qué hacer en caso de A, B, C y D. Y buscan lo que es la inclusión. Y eso sí que decían los alumnos, pues eso no lo sabíamos. Bueno, como economistas, ¿qué se puede hacer para, el día que ustedes sean profesionistas y tengan una persona con esta condición, tú qué puedes ofrecer? Y ya ni que les cuento de los abogados y los psicólogos. Pero sí es como que ir enfocando de que pues, el autismo, el niño que es niño ahorita, al rato va a ser adulto. Y el adulto va a requerir servicio, va a requerir atenciones, van a necesitar un trabajo, van a necesitar dónde vivir, van a necesitar muchas cosas, porque mucho se habla del autismo en niños, pero cuando hablamos de las personas adultas, ahí es en donde queda la cuestión de ¿y qué va a pasar? Y esto se enlaza directamente con la persona cuidadora. Yo no sé, por ejemplo, de las personas que están conectadas, me gustaría que levantaran el pulgarcito si conocen alguna persona dentro del espectro autista. Digo, van varios que sí, o sea, conocemos a alguien. Hace unos años se decía que había un niño con autismo, uno de cada 150. Los últimos estudios que vi hablan de que en un aula de clases de 36 niños, al menos hay uno con alguna condición del neurodesarrollo o autismo. ¿Verdad? Pues son niños. Cuando crezcan, también puede verse como una carga para el sistema. ¿Por qué? Porque ustedes han de saber que desde su experiencia personal, de que a lo mejor la persona cuidadora de esa persona con autismo que ustedes conocen enfrenta retos. ¿Por qué? Porque el autismo es una condición cara. Un diagnóstico, ¿cuánto puede costar? Ronda
bajita la mano, 3,000 pesos, hasta los 10,000 pesos. Las terapias, una terapia de 50 minutos ronda entre 350 pesos los 50 minutos hasta 500 pesos. Y eso solamente contando terapias psicológicas, sin contar citas con especialistas como el neurólogo o el paidopsiquiatra en el caso de los niños. Y eso sin contar si tienen alguna otra comorbilidad o condición. Les digo porque puede haber. Ahora eso agrégale el gasto de las escuelas. Aquí ahorita durante el tiempo que hemos trabajado con el tema del autismo, pues nos hemos dado la tarea de ir a varias escuelas públicas para conocer las condiciones y también la forma en que trabajan las escuelas públicas cuando tiene una persona dentro del espectro autista. Entre los hallazgos particulares que se han realizado, ahorita en un pequeño estudio de campo en Ciudad Victoria, la mayoría de las escuelas que aceptan niños con autismo prefieren referenciarlos al turno vespertino y trabajar en grupos de no más de 6 niños. Y eso, por ejemplo, dices, bueno, en la tarde podemos entender que hay menos niños, habrá más atención, pero cuando te pones a analizar las condiciones del lugar y del entorno, la capacitación, pues te das cuenta que pues sí hace falta mayor capacitación. ¿Para qué? Para lograr que las personas dentro del neurodesarrollo pues tengan ahora sí que el mejor servicio que pudieran tener. La cuestión es que nos enfrentamos a una realidad que en sí pesa. ¿Por qué? Porque pues no solamente una escuela debería admitir a de 5 niños con alguna condición, 3 con autismo. ¿Qué es lo que está pasando? Ahorita no hay censos oficiales que digan estadísticamente cuántas personas con autismo hay en Tamaulipas. Y digo personas, entendiendo que ahí se debe de englobar niños, niñas, adolescentes y personas adultas. ¿Por qué? Porque los datos que tenemos, por ejemplo, dentro del Poder Judicial, se habla de a lo mejor algunos 300 personas que se digan en algún tipo de juicio que existiera, pero no todas las personas que van a un juicio, y ese es otro reto. La cuestión de el acceso a la justicia, el acceso a la salud, el acceso a la educación, son derechos que deben ser ya dados, pero la cuestión es cómo logras aterrizarlos cuando a veces la demanda es mayor y el recurso es limitado. Ahorita también, ¿qué más hemos investigado en lo que es en las alrededores de Ciudad Victoria? Los centros de atención múltiple. Por ejemplo, los centros de atención múltiple, también conocidos como CAM, pues tienen una metodología de trabajo. Desafortunadamente está muy estigmatizada la función del CAM. Les puedo comentar por experiencia propia que los CAMs que hemos visitado para conocer las condiciones, el tipo de servicio, ver el tipo de intervenciones que tienen, pues resultan que pues, son bastante bien estructuradas. ¿Por qué? Porque en un CAM no se enfocan únicamente en personas con autismo, sino en niños con diferentes condiciones. Y la forma de trabajar, pues va más, son escuelas con un número más reducido de niños, que tienen ciertas instalaciones especiales, que tienen un programa, pero en particular una de sus características es de que ellos buscan que los niños que están en estos centros trabajen con niños que a lo mejor tienen alguna condición, pero que sean afines al nivel de desarrollo intelectual y académico, pero también respecto a sus habilidades. En uno de los campos que visitamos, por ejemplo, se hablan de grupos multigrado. A lo mejor es primero y segundo, pero tiene niños a lo mejor con síndrome de Down, niños con TDAH, niños con autismo, a lo mejor algún niño con algún, ay, se me olvidó el nombre de esta otra condición. Bueno, niños con alguna condición y buscan que sean afines. ¿Para qué? Para que la maestra que está en el grupo junto con el personal de apoyo ayuden en medida de lo posible irlos regularizando y adaptarlos a un entorno académico y estos niños, los que tengan las habilidades suficientemente desarrolladas, se puedan integrar a una escuela regular. Eso es un programa muy interesante, el cual seguimos estudiando desde el trabajo de campo. Cuando trasladas esa realidad que se tiene de cómo son los trabajos en los camps, lo trasladas a lo que es a una escuela regular,
por ejemplo, las condiciones son distintas. En el caso de un CAM, los profesores, la gran mayoría hay desde psicólogos, hay educadores especiales en educación especial, hay fisiatras, hay terapeutas, o sea, son otro enfoque, pero que es multidisciplinar. Yo cuando vi esas condiciones, pues parte de ello también debería de haber dentro de las escuelas públicas. Si bien en las escuelas públicas existe algo que se llama programas de USAER, que tienen la función de que niños con alguna condición o situación puedan regularizarse e integrarse. Bueno, lo que sí hemos visto nosotros en el trabajo de campo, tanto en Ciudad Victoria como en la zona sur del estado, es de que, por ejemplo, hay muchas escuelas regulares, particularmente primarias, que es donde nos hemos enfocado ahorita en esas etapas de las investigaciones, es que el trabajador social va una vez por semana, o que a lo mejor son 2 maestros de USAER para toda una escuela y resulta que un maestro se encarga de primero, segundo y tercero, pero por cada grado hay 3 grupos. Y de cuarto, quinto y sexto, pues también hay otros 3 grupos por cada grado. Obviamente que dar la atención de calidad, por más que puedan ser una cuestión de un esfuerzo sobrehumano, pues es complicado para los trabajadores, los profesores del programa de USAER, aunado que ahora sí, pues desafortunadamente aún los grupos en escuelas públicas son muy grandes y a veces hay un solo profesor y el profesor tiene que ver la cuestión de que no solamente es un niño que tenga autismo, a lo mejor tener un niño que tenga déficit de atención, a lo mejor tener otro niño que tiene hiperactividad. Y ahí es donde viene el reto de la educación, que cuando llegan los docentes y que, ay caramba, puedan tener mucha vocación, pero a veces hay temas que desconocen. Pero ahí es una parte muy importante porque, bueno, ahorita lo que hemos estado viendo en campo también es de que, por ejemplo, en las escuelas regulares que tienen programas de USAER, los niños que mayormente son bulleados son niños con autismo o niños con alguna condición del neurodesarrollo. O sea, si analizamos de una perspectiva interseccional, podemos hablar a lo mejor son 2 niños, de los 2 niños uno tiene autismo. Resulta que el grado de autismo del niño es grado 2 no verbal o parcialmente verbal. Y le puedes agregar otra cuestión de vulnerabilidad, que pues, el niño, sus papás están separados, o que el niño, la mamá, pues trabaja mucho y se encarga de la abuelita, y vas como que viendo las diferentes escalas dices, ahora sí que esos niños, pues, o esas familias, ahora sí que van de la mano de Dios, yo no tengo otra forma de poderlo explicar, pero aún así, pues hay niños que logran integrarse. Y también aquí la cuestión es de que cuando hablamos de la integración educativa, no debemos dejar aparte otro sector que es importante, las escuelas particulares. He conocido a muchos padres con autismo, con hijos con autismo, bueno, de hijos autistas, mejor dicho, de muchos niveles económicos, y a veces resulta que uno cree que cuando vas a la educación particular va a ser mejor y resulta que a veces no es así. Por ejemplo, en Tampico, Tamaulipas, solamente he tenido conocimiento, me faltaría investigar más, de 2 escuelas que han logrado trabajar bien con un modelo con niños autistas, como es el Instituto Latinoamericano, que está, no sé, quiero que suene comercial, pero está ahí cerca de Lechiví, Madero, y la escuela José Vasconcelos, que está en la Unidad Nacional. ¿Cuál es la característica de estas escuelas? Miren, en el caso de la primera es una escuela que acepta niños con alguna condición y sí trabajan lo que son modelos de inclusión con los compañeritos y permite la figura de la maestra sombra, tenemos maestra sombra, que eso ya lo veremos más adelante. Pero en el caso particular del otro colegio, el José de Escandón, ese es muy especial. ¿Por qué? Porque maneja un modelo que yo diría, ¿cómo no se replique en otras instituciones públicas y particulares? Por ejemplo, bien es sabido que una maestra sombra es una maestra de apoyo que está con el niño asistiéndole. No quiere decir que le va a hacer el trabajo, pero va a ayudar a que el niño desarrolle ciertas habilidades y cuando el niño esté preparado, la maestra sombra se irá alejando poco a poco para que el niño pueda seguir su vida normal.
¿Por qué lo digo así? Porque cuando hablamos de esas habilidades que el niño no tiene, necesita un poquito más, un empuje para desarrollarlas. Aquí lo quiero dejar muy claro. Uno de los principales temores, y eso es comentario personal, de una persona cuidadora con un niño con cualquier condición es, ¿qué va a pasar con mi hijo? Es importante, primero, que el niño logre su autonomía. ¿Por qué autonomía? Que el niño pueda ir al baño, que el niño se pueda lavar los dientes, que el niño se pueda cambiar, que el adolescente aprenda a moverse en transporte público, autonomía. Ya la independencia es otro detalle. Pero en el caso de las maestras sombras en el ámbito educativo, se enfocan a que el niño logre desarrollar esas habilidades y que poco a poco lo vaya soltando y se vuelva autónomo. A través de autonomía, el niño a futuro podrá lograr, claro, con otros apoyos complementarios, esa independencia. Porque si bien es cierto, los papás están ahorita, adelante no van a estar. Y si el niño no logra ser independiente, al menos que logre ser autónomo para que la persona que ahora sí reciba la estafeta de cuidadora, pues tenga otro tipo de herramientas para poder cuidar, porque cuidar desgasta. Bueno, volviendo al tema de la escuelita esta, la José Vasconcelos, su modelo es muy interesante. Es una escuela particular, es chiquita, tiene desde kinder hasta preparatoria. Resulta que en esta escuela trabajan mucho lo que son los ajustes razonables en la currícula. ¿En qué sentido? Eso sí, como todo colegio, pues no pueden recibir a tantos niños con condiciones. ¿Por qué? Porque ellos, hasta donde recuerdo, igual me podría, bueno, creo que aceptan un máximo de 4 niños con alguna condición. Autismo, síndrome de Down, déficit de atención, parálisis, cualquier condición. Bueno, ahí, por ejemplo, hacen una evaluación. Si el niño requiere un apoyo de un profesor sombra, ¿por qué buscan que sean 4? Ellos, por ejemplo, ofrecen el servicio del maestro sombra, 1 o 2, dependiendo de los que se requieran, y entre esos 4 niñitos, esas 4 familias, se divide el gasto del maestro sombra. Ustedes no están para saberlo, pero es importante que lo sepan. Un maestro sombra o un maestro de apoyo, bajita la mano, el salario que percibe mínimo deben ser de 8,000 pesos. Y entre mayor experiencia, mayores estudios, pues se va elevando. He conocido maestras sombras que cobran desde 8,000 pesos al mes hasta 25,000 pesos, dependiendo. Ahora imagínense ese tipo de gasto para una familia que a lo mejor percibe el salario mínimo o un poquito más las terapias, más los medicamentos, más los especialistas, es algo insostenible. Y ese modelo que maneja esa escuelita es muy interesante porque busca a los maestros sombra, que se adapten, que conozcan el modo de trabajar, y ese gasto lo dividen entre los papás. Si llega un momento que el niño ya no requiere el maestro sombra, pues se quita, y a lo mejor entrará otro niño que sí lo requiera. Pero es una forma también para apoyar a los padres. Y otra cosa que es interesante de esta escuelita es que el niño puede estar en tercer año, pero su nivel académico es un niño de segundo año, hacen el ajuste en la currícula. Va a estar con sus compañeros del grado que le corresponde. ¿Por qué? Porque es importante también tener en cuenta esto. La persona autista siempre va a ser autista, pero la biología va a seguir su curso natural. Si está en la edad de la adolescencia, pues va a tener a lo mejor ciertos rasgos de adolescentes y no lo puedes meter en un grupo donde hay niños pequeños. ¿Por qué? Porque la interacción va a ser diferente. Y ahí, por ejemplo, es una cuestión muy interesante, la cuestión de que a pesar de que esté en un grupo de cierto grado académico, el maestro ya sabe que con él tiene que trabajar otro tipo de tema y hacen el ajuste. Y eso es muy interesante, ¿por qué? Porque son pocas las escuelas. Otras escuelas que hemos conocido en la zona sur del estado, dice, si va en tercero, va en tercero y a ver cómo le hace para pasar. O sea, todavía nos falta ahí un poquito más, digamos, a lo mejor de información.
y concienciación y otro tipo de trabajos de investigación que se podrán desarrollar. Ojalá de aquí salga alguna tesis. Pero sí es interesante ver lo que es todos esos contextos. ¿Por qué? Porque las familias cuidadoras de personas con autismo pues enfrentan muchos retos. Pueden enfrentar el reto, por ejemplo, de la mujer o el hombre que se queda solo con los hijos. También es otro proceso de duelo. Está la cuestión del gasto económico. ¿Por qué? Porque el autismo es caro. Los medicamentos varían. Les digo, así en mi experiencia les puedo, a ver, ¿cuántos medicamentos conozco? Metilfenidato, Mutroxia, Notropil, Risperidona, melatonina y muchos más que los gastos van haciéndose, ahora sí que dependiendo del laboratorio, dependiendo del tipo de medicamento, pues es lo que te va a costar. Y son tratamientos que a veces el niño va a estar tomando fijo durante a lo mejor 1 o 2 años hasta que el neurólogo vea y valore y cambie la medicación. Es decir, ¿por qué tanta medicación? Hay personas con autismo que requieren la medicación para poder tomar las terapias y poder ir avanzando. Hay otros que no lo requieren y pueden trabajar con terapias conductuales, sensoriales, o sea, el autismo es diferente en cada persona. Y a mí me ha tocado conocer niños y adolescentes con autismo que son altamente agresivos, pero con ellos mismos. Y a veces ese niño pues, o ese adolescente requiere ese medicamento para que su cerebro pueda regularse. Y pues es todo un reto para los papás en ese sentido. ¿Por qué? Porque pues, cada realidad es distinta. Yo, por ejemplo, les digo, Gabo, mi hijo el más pequeño, es autismo grado 2 no verbal con discapacidad intelectual moderada. O sea, es una cuestión de que no solamente es que es autista, es la cuestión que él no habla. Y para variar, ahí les va. Muchas personas creen que las personas con autismo ven la luz y ¡ay, me cala! O el sonido. No, hay personas autistas que son hiposensibles. En el caso de mi hijo Gabriel, a veces así como que al principio yo no lo lograba identificar, pero uno como papá va conociendo a sus hijos, también vas conociendo más sobre la condición. Mi hijo es hiposensible, o sea, él puede estar descalzo, el piso puede estar hirviendo en una banqueta y él sale y no chista de dolor. Ahora imagínense ese contexto en un escenario de salud, de una emergencia, que el niño no pueda o que no sienta, a lo mejor no sé, se le reventó algo en el estómago y el niño no da signos, nada más empieza como que le da temperatura, pero no expresa dolor. Ese es otro reto para los padres. Ya ni contarles en el ámbito médico. ¿Cómo es el trato para las personas con autismo? Por ejemplo, cada vez que se le tiene que hacer análisis a mis hijos, particularmente a las personas con autismo y a mis hijos en particular, se les hace análisis porque aparte de autismo tienen una condición genética que se llama hipermetroinemia y hay que estar de manera una vez al año al menos, ver cómo están sus niveles en la sangre, ciertos elementos que se evalúan por la metionina, y es todo un reto hacer los análisis. Mientras José, que es un niño que ya entiende más y dice, bueno, es un piquete y medio llora y pone el brazo y ya. En el caso de Gabriel es como que lo metes en un ambiente desconocido, no está familiarizado. El personal de salud difícilmente le gusta batallar con las personas neurodivergentes, más cuando son pequeños y cuando son grandes, pues peor. ¿Por qué? Pues porque se mueven mucho, son inquietos. En el caso de Gabriel, casi que entre 4 personas tienen que enredarlo en una cobija, literalmente, sin forma de taquito fuerte, sacarle el brazo, uno le agarra las piernas, otro le agarra los brazos, otra persona le agarra la cabeza y otra persona le agarra la cadera. ¿Para qué? Para poder sacar una muestra de sangre. Ahora imagínense una persona dentro del espectro autista que sea hipersensible y que esté hospitalizado. Ahora imagínense el que es hiposensible, pues resulta que el ambiente es desconocido, pues nos enfrentamos en un reto también en el acceso a la salud. Y eso pues son altas y bajas, pues que los padres, las personas cuidadoras, pues se enfrentan día a día. ¿Por qué? Porque el sistema no está preparado. Y ahí es donde llegamos al colapso de la persona cuidadora. A lo mejor la persona cuidadora tiene todas las intenciones y da lo mejor de sí. Y para bien o para mal, la sociedad tiende a tildarlos de que son guerreros, Dios no te da sus peores batallas, sus mejores guerreros. Y dices, oye, pues está bien, gracias, pero pues tampoco abuses.
sino que es una forma que también a veces se minimiza la labor de la persona cuidadora. Y no lo quiero manejar únicamente en autismo, sino en cualquier condición o discapacidad, porque el autismo ahí va a estar. La persona cuidadora, pues también, ¿por qué? Porque no le queda de otra. Pero las dificultades económicas, sociales, inclusive hasta la cuestión cultural, interviene y puede afectar a la persona cuidadora. Les digo, yo he conocido muchas madres que han sido diagnosticadas con síndrome de Burnout, pues ya, o sea, quedaron como cartucho quemado prácticamente, y ahí es donde es la importancia de las redes de apoyo. Yo, por ejemplo, mis alumnos, los que levantaron el pulgarcito de que conocen a alguien con autismo, sí es importante ser empáticos, tanto con la persona, con la condición, como con las personas cuidadoras. Les digo, ustedes a veces pueden ver a las cuidadoras que andan con sus niños y sí es un proceso que algunos padres no logran afrontar. A pesar que tengan el diagnóstico enfrente, van con uno, dos, tres neurólogos, neuropsicólogos y están cerrados. Y es donde viene la cuestión de que pues, no todas las personas lo toman de la misma manera. En mi caso particular y de mi esposo fue, ¿tiene autismo? Yo sí lloré. Yo soy bien chillona. Yo sí lloré más con el diagnóstico de Gabriel, pero sí fue, bueno, ya lloré 2, 3, 4 horas, dime qué hacemos, por dónde empezamos. Pero hay padres que a veces uno es consciente del diagnóstico y busca terapias, busca opciones, hacen dietas, trabajan con 20,000 cosas, pero a veces la pareja no, no jala parejo. Es decir, ese rechazo al diagnóstico, pero con el diagnóstico siempre vas a vivir. Digo, enójate con el diagnóstico, pero pues con tu hijo, ¿cómo lo vas a hacer? O sea, y ahí es donde vienen estos casos que les platiqué hace un rato de que a veces pues, no logran afrontar una realidad. Y sí es muy triste porque créanme que ha habido muchos casos, inclusive aquí en México otro caso muy sonado de una madre soltera con su hijo autista, que vive en unos departamentos, pero él era, pues el niño era muy inquieto, era muy hipersensible. Llegó el día que un vecino se quejó porque el niño no lo dejaba dormir y pues también hay que ver las cuestiones socioeconómicas del entorno. Un día que la señora salió a algo ahí, no sé, a disculparse con el vecino entró y los mató a los dos porque no aguantaba el niño. O sea, son casos que te quedan que a dónde llegamos como sociedad. Y no van a dejar mentir en esto. Es más fácil que una persona sea empática con cualquiera que tenga una condición o discapacidad visible con una persona que tiene una discapacidad invisible, porque siempre por delante está el prejuicio. Mi estimado Uriel, yo no sé si ya me excedí del tiempo, si la doctora Carla Andrade ya esté para poderse conectar. Si es así, creo que me avisen, me corten. Y la otra, pues igual, si todavía no se ha conectado, si pudiéramos abrir un pequeño espacio para preguntas que tengan. Igual también hay recomendaciones de terapeutas, si a alguien se le ofrece. Muchas gracias, doctora, por toda su participación, por compartirnos su experiencia. De verdad es algo muy valioso. Bueno, no sé si la doctora, Carla esté con nosotros. No sé si me pueda confirmar. Sí, aquí sigo con ustedes, he estado escuchando, la verdad que y no tengo palabras después cuando escuchas, te quedas así, la verdad que cada familia, es diferente, porque cada familia vive situaciones muy diferentes y, y bueno, ya estoy casi por llegar a casa. Miren, ahí sigo en coche. Claro que sí, no se preocupe, doctora. Yo creo que, bueno, podemos pasar a un espacio, de preguntas o de reflexiones que las personas, este,
asistentes, las cuales pues podrán realizarlo a través del chat o de manera directa levantando la mano a alguno de nuestros ponentes, la doctora Alma o el doctor Cabrales. No sé si alguien quiera participar, puede hacerlo con mucho gusto. Ay, mis chicos de seminario no se peleen. A ver, ¿qué pasó? Dime, Perlita, adelante. Hola, muy buenas noches. Yo me quedó una duda. ¿Se puede considerar entonces el autismo como una discapacidad o no? Porque escuché al doctor Cabrales decir que algunas personas no quieren tomarlo como una discapacidad porque eso también pues podría influir a lo mejor en un poco de discriminación o tomarlo, sí, como personas diferentes. Entonces, no me quedó muy claro eso de si entonces formalmente sí se considera una discriminación, digo, una discapacidad, perdón, o no. Mira, aquí el debate hay dos posturas. ¿Por qué? Porque pues el autismo efectivamente es una condición. Aquí la situación en México en particular es que en algunas entidades federativas ya lo reconocen como discapacidad psicosocial. En otras entidades ni siquiera lo reconocen como discapacidad. Ahí te va un ejemplo. Tú me dices si es discapacitante, que si puede ser discapacitante o no. Tienes un amigo, un primo, un conocido que es autista. Resulta que ese autismo es nivel 3 no verbal. Es una persona que requiere apoyo 24/7. Si tú a esta persona vas y la dejas en, no sé, en un monte, no sé, aquí en Victoria, en el Parque Los Troncones, ¿tú crees que esa persona va a poder sobrevivir? ¿Va a durar mucho en ese entorno? No, Dime, ¿podría ser una persona con una condición que se puede considerar discapacidad? yo creo que sí. Entonces, más bien dependería del grado o de la Es perspectiva. que ese es el detalle. Ahí te va. Para lograr un certificado de discapacidad en Tamaulipas, se batalla mucho, más cuando es autismo, sobre todo autismo nivel 1. ¿Por qué? Porque el diagnóstico de vida de los neurólogos pediatras, de los neuropsicólogos es bueno para la vida. ¿Está bien? Vamos con eso. A lo mejor él sí puede desarrollar sus actividades, pero va a haber personas dentro del espectro que no lo van a poder realizar, van a requerir un apoyo constante y muchas veces de por vida. Ahí es donde entra la disyuntiva. Por ejemplo, llevábamos casi 7 años peleando por el certificado de discapacidad de mi hijo, el menor. ¿Por qué? Porque, es autismo. ¿Y por qué ocupas el certificado? ¿Por qué? Porque con ese certificado puede el niño tener el acceso a derechos, a programas gubernamentales, cosas que a veces en otros centros públicos niegan el diagnóstico. No, es que el autismo no entra, el autismo no es discapacitante. Por ejemplo, en el caso de la alumna esta que su hermanita es autista y tiene aparte síndrome de Down, le daban el certificado de discapacidad por el síndrome de Down, no por el autismo. Y así podemos irnos con otros ejemplos más. Esa persona que es autista y que aparte tiene ceguera, le daban el certificado, pero por la ceguera, no por el autismo. Por ejemplo, a mi hijo Gabo le dieron el certificado, no por autismo, sino por la discapacidad intelectual moderada. Digamos, es una cuestión que todavía está ahí el reto. Hay entidades federativas que ya lo reconocen como una discapacidad psicosocial. Por ejemplo, nosotros en la clínica tenemos el gusto de conocer al doctor Armando Hernández. ¿Sí es el nombre correcto, Miguel, o me equivoqué? Bueno, esta persona tiene su fundación, se llama Yo Soy Asperger, y fue presidente del Tribunal Electoral Federal. Y es una persona que tiene su certificado de discapacidad, pero lo tuvo que pelear al más alto nivel,
¿Por qué? Porque él presenta, lo conoce mejor Miguel que yo, pero yo lo conozco por las charlas por lo que me han platicado de él, de que, por ejemplo, en los aviones necesita ir en cierto lugar, si no, él entra en crisis. Y tú lo ves una persona brillante, o sea, es educado, es muy inteligente, escribe mucho, es activista, y es una persona que requería su certificado. ¿Por qué? Porque tiene ciertos patrones que él necesita ciertas cosas para poder él autorregularse. Es una cuestión muy, muy peculiar. Aquí en Tamaulipas, te digo, el certificado de discapacidad te lo dan, pero cuando va combinado con otra cosa. Es un reto o un tema que todavía está en veremos qué es lo que pasa. A diferencia, por ejemplo, yo te puedo hablar de lo que es el Poder Judicial. El Poder Judicial, pues, no sé si vieron la sesión del Pleno de la semana pasada. Se abordó el tema del autismo y se habló de que se va a trabajar en ajustes razonables al procedimiento para las personas dentro del espectro autista y neurodivergentes. Hasta ahora, por ejemplo, la Corte tiene protocolos, Chihuahua maneja discapacidad intelectual, psicosocial, pero no hay ninguna otra entidad en el país, otra entidad federativa, que hable ahora sí, de puntualmente acciones afirmativas para personas autistas. Bueno, no sé, otra pregunta más por ahí. O no sé, doctora Carla Andrade, ¿cómo va usted? Gracias, doctora. Sí, mira, ya llegué a casa. Me voy a desconectar aquí para conectarme a la computadora. Bueno, está bien. ¿Alguien otra preguntita que tenga por ahí de mis muchachos? El compañero Ramírez Oní, Ángel Caleb. Adelante, Caleb. Sí, quería preguntar si existe alguna innovación en cuestión de la enseñanza, es decir, alguna tecnología como realidad virtual que haya sido realizada en México o aquí en Tamaulipas, preguntando más específicamente. Fíjate que si hay trabajos, aplicaciones para realidad virtual. Obviamente son programas que están en etapa de desarrollo. Hay ahí en la zona sur, también hay en la Ciudad de México, pero se enfocan más a lo que nosotros hemos investigado en exponer a los niños a través del juego, la gamificación, a situaciones de la vida diaria, pero que les llamen la atención y vayan desarrollando habilidades. Sí las hay, obviamente es algo que está avanzando, es muy novedoso, pero sí tenemos. A ver, ¿alguien más por allí? Gracias. Bueno, ¿me escuchan? ¿Qué Sí, Bueno, ¿me escuchan? sí, doctor. Antes de que se conecte la doctora Carla, que espero que por ahí esté, Miguel nos confirmará, no hay dispositivos o programas de realidad virtual o incluso inteligencia artificial para educación, pero sí hay una empresa que se llama Reconecta en el sur de Tamaulipas que utiliza realidad virtual, unos audífonos y unos visores en espacios controlados, pero para la adaptación a las condiciones normales de vida, no a la parte educativa. Yo creo que es el siguiente paso. Primero la parte de socialización y adaptación a las funciones vitales, porque siempre se preocupan en caminar bien, en los espacios físicos, y después probablemente esa empresa tan pequeña, por cierto, de una persona muy comprometida con este tema, puede que avance a programas educativos, yo creo, pero probablemente yo le calculo en tiempo como de 1 año, 2 años, y eso si evoluciona la empresa, porque pues es pionera y va empezando. Es un gran tema ese. Gracias. Muchas gracias, doctor. Por ahí había otra pregunta del compañero Linares Almaraz. Víctor de Jesús, adelante. Buenas noches. Mi pregunta Buenas es, noches.
¿La inclusión es genuina o solo una estrategia de imagen de las instituciones? Hablando de instituciones educativas. Mira, aquí la cuestión es que es como cuando hablamos de que se acerca el 8M, muchas empresas se ponen así como que la camiseta, yo soy inclusivo. Sí. Es difícil poder diferenciar, te lo voy a decir desde una perspectiva personal. A lo mejor te pueden vender una escuela, un programa 100% incluyente. Desafortunadamente, a veces ingresas y no hay nada de inclusión, o sea, es pura mercadotecnia. Pero a veces hay escuelas, ahí te va, que ni siquiera lo pregonan y lo dicen, y la diferencia son el personal administrativo y académico, que se enfocan y se centran en el alumno para que avance, y sí trabajan la inclusión. Te digo, es algo que muchos papás con hijos dentro del espectro autista nos enfrentamos. A lo mejor no vas a ir a una sola escuela, vas a ir a 2, 3, 4, 5, 6, y de esas 6, a lo mejor una te va a poder adaptar. Es muy complicado, pero sí a veces suele ser así. Ahorita, por ejemplo, Gabo me está pagando la luz, ahí les encargo. Hablando de, pero sí te digo, a veces aquí es donde los papás se tienen que poner las pilas. Y otro punto importante que no me estás preguntando, pero te voy a decir, también empieza desde la casa. Si nosotros en casa no vemos, no normalizamos el autismo, no normalizamos el no ver a las personas de manera rara, nosotros como alumnos se los transmitimos a los niños y los niños lo transmiten dentro del aula del clase y se vuelve un patrón constante. Ahora sí, ¿cómo vamos con el tiempo, mi estimado Uriel? Bueno, estamos todavía esperando a la doctora Carla. No sé si se encuentre por ahí. Bueno, a ver, mis niños, ¿a otra pregunta, Se otra me duda? hace que no, pero una compañera tenía una pregunta. Fabiola Guadalupe era la siguiente. Adelante, compañera. Sí, buenas noches. Doctora, ahorita que mencionó hace un momento acerca de que esta condición pues es algo costosa, ¿verdad? Yo personalmente, más que nada es en vez de una pregunta, es un comentario. Yo tengo una niña con autismo tipo 1 y TDAH, que es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Ella toma terapias, tomaba en instituciones públicas, pero lo que sucede en las instituciones públicas es de que hasta cierta edad ya no quieren realizarle las terapias o las dan de alta con una demora. Sabemos de que, ¿verdad? Pues hacer una condición un poco costosa, ya que se requiere de tratamientos psicológicos, psiquiátricos también. Sí, a veces es algo costoso solventarlo y pues son muchas, lamentablemente, ¿verdad? Hay muchos niños con esta condición. Entonces, bueno, más que nada es una pregunta también, perdón, ¿qué podríamos sugerir para que se realicen a personas adultas también terapias y que no los excluyen? Yo al menos siento que es una forma de excluir de que, ya tienes cierta edad, ya no podemos darte las terapias. ¿Qué se necesitaría para que a las personas con bajos recursos que padecen esta condición podrían continuar teniendo terapias sin que te digan, no, es que ya eres una persona o eres un niño grande? Bueno, al menos así lo han manejado donde yo llevaba a mi bebé. Sí. Fíjate que ese es un punto muy, muy, muy peculiar. Siempre cuando hablamos del autismo nos referimos a niños, niñas y máximo adolescentes. Fíjate que ahorita pues ha habido una corriente muy fuerte a partir de que esos niños autistas de, no sé, los 70, los 80, los 90, pues ya son adultos. Y los que tienen la posibilidad de poder hablar y demás, están hablando sobre los adultos autistas que también tienen derechos. Ya ha habido algunas entidades federativas, creo que Guadalajara y Nuevo León son los más avanzados que tienen, por ejemplo, creo que sí es Guadalajara, tampoco, en Jalisco, no, sí, en Jalisco, perdón,
Tienen el primer centro de autismo, pero para dar atención pública a niños y adultos. Es decir, algunos programas de política pública estatal ya están viendo hacia las personas autistas. La cuestión de que, pues sí, efectivamente, toda la vida va a requerir terapias. Yo tengo conocidos que son autistas, alumnos autistas, bueno, exalumnos autistas, que aún estando en la universidad iban a terapia. ¿Para qué? Para poder desarrollar habilidades, para poderse integrar a la vida profesional. Y eso es una cuestión que el gobierno, pues, poco a poco, esperemos que en Tamaulipas no sea la excepción, para que se vayan integrando estos programas. Por ejemplo, aquí en Ciudad Victoria, el Centro Municipal de Autismo da atención psicológica hasta los 15 años. Hay otros lugares que hasta los 10 o 12. Y hay otros que solamente agarran niños pequeños. La cuestión es de que, pues mira, esto va avanzando y por eso es importante la cuestión de los foros, ahora sí que el sector social, hablar al respecto. Por ejemplo, ese encuentro que tuvimos con personal de ese fue el nombre, de los empresarios de la zona sur del estado, de la Coparmex, fue enfocado que ellos querían saber cómo podían integrar a las personas dentro del espectro autista y de neurodivergentes al ámbito laboral. Y también ellos querían saber qué podían hacer para también ofrecerles servicios. O sea, no creas que es algo aislado. Ya varios sectores sociales están pensando hay que recordar que en los 70s, 60s, veían el autismo y quedaban ahí personas recluidas y la familia se olvidaba de ellos. Hoy, por ejemplo, en España está empezando a haber programas donde están haciendo casas de cuidado, pero para las personas dentro del espectro autista, que es un nivel 3 o nivel 2, que requieran cuidados 24/7 y que a lo mejor ya son adultos, tienen 30, 40 años y que el cuidador principal ya no los puede cuidar. Te digo, ahí va avanzando. Sí, obviamente es una cuestión que se tiene que ir evidenciando y pues tanto los programas de política pública y las propias leyes pues se van moviendo de acuerdo ahora sí a los movimientos sistémicos de la época. Hace algunos años hablar de derechos humanos era como que, ay caramba, o pensar sobre la perspectiva de género, igualdad, son cosas que van agarrando fuerza y ahorita el movimiento de las personas autistas ha tomado fuerza en los últimos años, se ha visibilizado más, obviamente se han ganado pequeñas batallas, pero hay más cosas que se necesitan, por eso la importancia de estos foros y del acercamiento de la universidad, del sector social, las asociaciones, ¿para qué? Para ir viendo a futuro. O sea, si ahorita con las estadísticas de personas con autismo que hay en un aula de clase, que al menos uno va a ver, ahora imagínate a futuro, ¿qué van a hacer de esos adolescentes? Esos adolescentes van a ser adultos y el adulto pues de alguna forma se tiene que, a lo mejor, si puede, es integrarse a la vida laboral y general, y los que no, ahí es donde viene el reto. Se tiene que ahora sí, digamos, seguir haciendo ruido, seguir nosotros desde la academia, seguir investigando, las asociaciones desde su propia trinchera, porque es un trabajo en conjunto. ¿Para qué? Para visibilizar una necesidad pública. Ok, muchas Bueno, gracias, doctora. Sí, Muchas gracias, doctora, por su respuesta. Seguimos en la espera de la doctora Carla. Pero ¿qué le parece una preguntita más de la compañera Méndez López, María Guadalupe? A ver, Lupita, ¿qué pasa? Hola, buenas noches. Yo nada más quería una preguntita. ¿Alguna clínica o centro para personas de trastorno del espectro autista que me recomiende? Mira, pues es en la zona. Te voy a comentar, mira, así como que un centro público que sea exclusivamente para las terapias de una persona dentro del espectro autista, no hay. Pero mira, están los CRI municipales. El de Madero está rumbo a la playa. El de Altamira está ahí por la laguna de Champayán. El de Tampico está ahí por Avenida Las Torres. Ahí, por ejemplo, se da atención a personas dentro del espectro autista,
Pero aquí viene la cuestión que comentaba la persona que te antecedió en la pregunta. Solo hay hasta ciertas edades. Normalmente atienden niños y hasta los 12 años por lo regular. Instituciones privadas, claro que las hay. La cuestión es que volvemos al mismo punto, es el costo. Por ejemplo, yo he recorrido junto con mi familia en los centros municipales y la verdad que hacen una buena labor. La cuestión aquí es de que una persona dentro del espectro autista a veces requiere hasta 20 horas de terapia. Y la terapia es cara. ¿Qué es lo que hacen esos centros? Dan la terapia, pero le enseñan al papá qué hacer en casa. ¿Para qué? Para que lo pueda replicar y sea efectivo. Pero te digo, aquí depende mucho de cuántos años tenga la persona. Mira, en cuestión de equipamiento, en cuestión de infraestructura, eso es una apreciación personal. El CRI municipal de Altamira es el que tiene el mayor número de especialistas. Desde la experiencia particular, mis dos hijos han acudido ahí les hicieron su valoración. ¿Por qué? Porque obtener un diagnóstico cuesta. Ahí la valoración del diagnóstico en Altamira no te cuesta ni un peso. Obviamente tienes que entender que es el sector público. Hay burocracia, hay trámites, los tiempos para hacer las evaluaciones por parte de los especialistas. Si en un particular te va a llevar una semana, a lo mejor en el sector público te va a llevar un mes. ¿Por qué? Porque pues vas a ir con la persona o el niño o el adolescente, le van a aplicar los reactivos, pero a lo mejor la persona no está en condiciones de poder trabajar en la evaluación. Son 50 minutos y de los 50 minutos tarda a lo mejor 20 o 30 en autorregularse. ¿Cuánto avanzarías en aplicar el instrumento para el diagnóstico? También puedo decir muy satisfactoriamente del CRI de Altamira, que por ejemplo ellos cuentan con neuropediatra, que es la doctora Angélica Hernández. Muy buena, la verdad, es muy acertada en sus diagnósticos, en lo que ella va dando de seguimiento. Y también cuando ven la necesidad, si el niño quiere ir al fisiatra, ahí tienen fisiatra. Si necesita ir a terapia ocupacional, va a terapia ocupacional. Pero sí es importante tener en cuenta de que son servicios públicos y hay mucha demanda. Y al ver mucha demanda, pues intentan dar el mayor número de apoyo al mayor número de personas. Por ejemplo, yo hasta donde me quedé ahí en Altamira, eran programas de terapia a 6 meses. Te daban tu cartita, no tanto de algo, sino que, bueno, acude a terapia y, señora, dentro de 6 meses, si usted decide y puede y desea, puede volver a integrarlo. ¿Y por qué lo hacían? No porque fueran malas personas, sino porque hay mucha necesidad y es una forma de también ir rotando los pacientes. Por ejemplo, en el CRI de Tampico, te estoy diciendo esto, creo que me tocó ya a finales de pandemia, que estuve acudiendo ahí sobre todo con el chiquito, se enfocan más en niños, así como que terapias con albercas, con diferentes texturas, terapias individuales, terapias grupales, y en Madero pues se enfocan más en otro tipo de terapias, así como que un poquito más individualizadas. En Altamira también, de hecho, en Altamira se cuenta que es el terapeuta y es el niño. Y esos 50 minutos son efectivos, claro. Ellos hacen una evaluación. No, pues el niño está en la terapia conductual. O el niño ya puede pasar, si es no hablante, ya sigue instrucciones, se enfoca la atención, es momento de la terapia de lenguaje y pasa con la persona que le da terapia de lenguaje. El niño requiere más habilidades para en la vida diaria, anda la ocupacional. Pero te digo, esos son los centros que hay y también está el Teletón ahí en Altamira. También dan muy buen servicio, obviamente se tiene un costo más alto que el CRI de Altamira. Hasta ahorita, donde yo me quedé, el CRI de Altamira, todos los servicios son gratuitos, el cual es un gran apoyo para las personas con recursos económicos limitados. Inclusive, tan solo el apoyo de ir con la neuróloga pediatra, una consulta con el neurólogo pediatra, bajito te anda saliendo la mano, entre 1,500 y 2,000 pesos la consulta, sin contar si te pide electroencefalograma, si te pide análisis de sangre, si te pide algún otro estudio, más el medicamento, es esa parte. Pero al menos en Altamira es gratuita la consulta. A ver, por ahí vi otra manita alzada.
Bueno, ¿me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Buenas noches. La verdad es que es muy interesante lo que dice la doctora Alma, pero por razón de tiempo les quiero compartir que la doctora Carla Andrade está escuchando muy atenta lo que dice la doctora Alma y, y evidentemente está mostrando mucho interés, pero también me está platicando un poco sobre la oferta de preparar pues la continuación de este seminario por razón de tiempo, y de los cuidados y del desgaste que para las familias supone a veces convivir con niños o niñas o personas autistas. Esto es parte de la vida. Vamos a tener que terminar el seminario por la hora que es, si se dan cuenta. Pero quiero comentarles que ella nos está escuchando en este momento, que escucha a la doctora Alma muy atenta y que obviamente pronto vamos a hacer otro seminario. Les quiero decir que también nos acompaña el doctor Simón Pedro Izcara Palacios, que es SNI 3, investigador de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, integrante del cuerpo académico consolidado y además de la Red Internacional Migración, Salud y Grupos Vulnerables. Está escuchando ella, pero por razón de tiempo y cuidados, literalmente vamos a tener que cerrar en este momento. No sé si tengamos la verdad es que en las redes sociales podemos continuar el debate y las conversaciones y la comunicación, por ejemplo, con la doctora Alma. Entonces, vamos a darle el uso de la voz a Uriel para que cierre y con las disculpas del tiempo, que es una gestión que tenemos que hacer, vamos a estar cerrando y vamos a proponer una actividad. De hecho, teníamos pensado invitar al diputado que presentó la iniciativa de reforma a la ley de educación en Tamaulipas, porque hicieron una investigación, una gran aportación y queremos saber la opinión sobre qué pensaba y cómo van a acompañar esta reforma, con qué seguramente falta el aumento al presupuesto y a y etiquetado del presupuesto para destinar a ciertas necesidades que se han visto en este seminario, que se van a apuntar en la reseña de documento que están haciendo el equipo de la clínica para presentarlo posteriormente en el lugar que le corresponde y el canal a través del diputado que presentó esta iniciativa. Así que, doctora Alma, si le parece bien, alumnos, alumnas y doctor Izcara Palacios, que fue Por mí está bien. los asesores y directores de tesis y integrantes del comité de examen tutoral de la doctora Alma. Uriel, adelante, cerramos el evento, por favor. Muchas gracias, doctor. Bueno, entonces se agradece la valiosa participación de todas las personas ponentes, así como de quienes se han sumado a este tercer seminario de concienciación del Día Mundial del Autismo. Agradecemos a todas aquellas personas que participaron y pues nos abrieron este espacio para poder reflexionar acerca de las limitaciones, las experiencias que tienen estas personas en la sociedad. Este tipo de espacios también contribuye al fortalecimiento de una cultura de inclusión, respeto, igualdad y reconocimiento de los derechos humanos. Bueno, siendo las 9:03 de la noche, se da formalmente clausurado este evento.